Arratsaldeon a todos, guztioi, y bienvenidos a este coloquio en el que hoy hemos traído desde Tutela Jai y desde el Ateneo Republicano de Tudela aquí a los ponentes Imanol, doctor por la Universidad Pública de Navarra en Historia, que ha venido a presentarnos su tesis con su director más que conocido, yo creo que todos lo conocéis de sobra. Y han venido aquí a presentarnos su tesis muy interesante sobre la etapa de la transición en Tudela, sobre los distintos partidos comunistas y la izquierda revolucionaria, cómo actuó y cómo estuvo presente en nuestra tierra. Y bueno, yo sin más quería comentar brevemente que desde el Ateneo y desde Tutela Jai hemos querido hacer estos trabajos porque estamos realizando un trabajo entre las distintas generaciones que representamos, de juntarnos y trabajar sobre la memoria de la transición aquí en Tudela. Hemos realizado una serie de entrevistas y una serie de grupos de discusión entre nosotros para conocer y ampliar nuestros conocimientos sobre distintas temáticas y distintos movimientos sociales de la transición, como pueden ser el movimiento obrero, el feminismo, el movimiento sindical, la cultura euskalduna y otras temáticas que hemos ido trabajando y que venimos trabajando desde hace casi un año ya. Y bueno, yo poco más voy a contar. Voy a dar paso a estos dos ponentes que tienen mucha información que darnos y muy interesante. Bueno, arratsaldeon. Entzuten da? Bai. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik, nola ez? Eta bereziki antolatzaileei, eskerrak olako jarduerak antolatzeagatik. O sea que buenas tardes, gracias por venir y sobre todo a los organizadores por hacer este tipo de asuntos que siempre vienen bien. En realidad, más que dos ponentes, hay un ponente y medio, o un ponente y 3/4 y un cuarto de ponente, porque aquí el asunto lo va a llevar sobre todo Imanol. Entonces, yo iba sin más a comentar un poco lo que hay en la investigación de Anosa Tuster, ¿no? Y pues hay dos o tres cosas que a todos nos tocan muy cercanas. La primera es la época. La época es nuestra historia, que parece que fue ayer, pero son 950 años ya, por ahí. Y todavía seguimos, es curioso, ¿no? Seguimos y tenemos que volver todavía a la época de la transición porque hay cosas que hay que aclarar o necesitamos saber o darle vuelta, ¿no? Y esto yo lo he notado también entre los alumnos y las alumnas y entre los investigadores, ¿no? Como Imanol, que así como nosotros cuando empezamos en la universidad pues a estudiar, a leer, a querer saber, pues la mirada atrás era sobre todo la época republicana, de la cual hemos hablado abundante y seguimos, ¿no? Con todo esto. Es curioso que esta última generación, no solo Imanol, hay bastante más gente, pues están muy centrados en lo que para nosotros pues es, en fin, lo que fueron nuestras experiencias y lo que vivimos aquí y en muchos otros sitios. Y, en fin, la transición es un poco sin fondo, y esto no es una casualidad, no es una casualidad porque esto ya se puede hablar ahora o luego, cuando sea, es un referente de muchas cosas, ¿no? En mi opinión, ahí estaba in nuce en lo que luego iba a ocurrir de alguna forma en muchas de las cosas que luego vivimos en la época ya directamente de transición o de transacción a la época de la monarquía constitucional, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Porque parece que estamos hablando de la memoria reciente, está otra vez en boga y discutiéndose si la memoria reciente existe o no, pero la memoria reciente para nosotros es la memoria histórica de la República. Para la gente joven la memoria reciente es la memoria de la transición, es medio siglo, ¿no? Bien, no voy ahora yo a contar todo lo que podemos hablar de la transición, pero efectivamente fue un cruce de muchas cosas y de muchas experiencias, para muchos y para muchas, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos todos viendo las distintas posiciones, los distintos planteamientos, las reformas, la ruptura, que aquí se vivió especialmente, ¿no? Y las distintas formas de cómo los partidos políticos, en este caso la izquierda, ahora llamarían la extrema izquierda,
radical, o como decíamos ahora tomando un café, la izquierda que se consideraba revolucionaria, pues entendía lo que eran las oportunidades que se abrían entonces, ¿no? Yo así lo vi, lo viví, lo estudié, lo he analizado y es lo que sigo pensando. Que efectivamente hubo un momento, nunca mejor dicho, histórico en el sentido cualitativo, no en el sentido simplemente de algo que ha pasado. El momento histórico es cuando se juegan muchas cosas, están en baza muchas oportunidades y resortes para el futuro. A los de la República, pues el momento histórico fue evidentemente el año 31, es ahí donde todo se cuece y empieza pues, a tener un desarrollo otro según las fuerzas que estaban en liza, ¿no? Y ahí, bueno, pues el caso de Euskal Herria, Navarra y las Congadas, como lo queréis llamar, pues obviamente pues tuvo sus particularidades, en fin, todo este cosmos de organizaciones a la izquierda de la izquierda clásica, que en muchos casos era absolutamente desconocida, en el caso del PSOE, ¿no? Pues estaban ahí continuamente en una burbuja, continua calentando el ambiente. En fin, para los que sois más jóvenes, pues esto puede parecer una Macedonia de siglas, ¿no? Pero efectivamente hay un denominador común de muchas de estas organizaciones, de trotskistas. Yo cuando estamos en la universidad, aquello todavía se ampliaba mucho más, ¿no? Porque había luxemburguistas, situacionistas, levaristas, en fin, maoístas de uno, maoístas, o sea, aquello era tremendo, pero efectivamente luego tuvo, en la práctica tuvo mucha importancia, ¿no? Entonces, el tema de la transición y su análisis no es simplemente una crónica. Pues esto pasó, esto sucedió, este vino, esto luego tal, esto cual. Hay más debate de fondo, ¿eh? Y es un debate pues, sobre lo que iba a venir. Todo el mundo sabía más o menos que efectivamente todo esto iba a cambiar, no sabemos hasta dónde iba a ir, y en ese tránsito es donde pues, hubo las apuestas y las maneras de funcionar, ¿no? Por eso las historias que se hacen de la transición ad hoc pues van contando las elecciones, no sé cuál, no sé qué tal, los hechos históricos y más, ¿no? Bueno, pues eso, aunque no lo cuente, están en las enciclopedias, no hace falta dar muchas más vueltas, ¿no? Pero debajo de todo ello sí que había mucha cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo que existió en todo el Estado, y aquí especialmente, y no solo, pero especialmente fue el tema de los movimientos sociales. Porque esos movimientos sociales obviamente tienen mucha relación con la política, tienen mucha relación con las reivindicaciones políticas, con las reivindicaciones sociales de todo tipo. No tenían, aunque bastante, tenían mucha relación con las organizaciones políticas, pero era también algo más, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto dio un cúmulo un humus fértil de movimientos de protesta, de movimientos de reivindicación, de exigencias, de planteamientos, en fin, esto lo subrayo porque en mi opinión fue muy positivo, que hay unos sectores sociales que se movilizaron de una manera activa, de forma intensa. Dejamos atrás los problemas internos, los sectarismos, en fin, cómo funcionan los partidos, todo este tipo de cosas. Es como si quisiéramos analizar la República y solamente viéramos que había problemas hay siempre, ¿no? Pero la Segunda República era un proyecto magno de transformación. Y debajo de todos estos movimientos sociales había un planteamiento de intentar buscar algo diferente a lo que podíamos pensar que iba a venir y que vino, ¿no? Cómo iba a ser esa democracia, cómo iba a ser, en fin, el régimen, qué es lo que pensábamos de la Constitución que se plantó ahí, con el a priori de la monarquía. En fin, ahí había, pues, como digo, muchas cosas, como luego se manifestó no solamente en las organizaciones de los movimientos sociales, sino en la representación, que en el caso de nuestra ciudad no fue pequeña, ¿no? De esos grupos en la corporación municipal. No hay más que repasar las actas municipales, ¿no? Del año 79 en adelante y ver el lenguaje incluso que se utilizaba, además de cosas terribles que ocurrieron como el asunto de Gladys del Estado. Hubo un ambiente de, en fin, yo diría de posibles cambios, de posible incidencia en lo que iba a venir, que efectivamente intentamos aprovechar para marcar pues, lo que en ese momento podía ser de interés para todos.
Y esto es para mí uno de los grandes asuntos que esta izquierda heterogénea, múltiple, como decíamos, de siglas muy variadas, pues intentó conformar de cara al futuro, ¿no? Todo esto, obviamente, cuando se va asentando la democracia, o el sistema constitucional, en fin, del año 78, que tiene su legitimidad, digamos, su legalidad obvia, una cronología, pero una legitimidad social que, por lo menos en nuestro caso, Navarra va a tener un largo tiempo hasta que eso se asiente y todavía queda ese enorme interrogante. En cualquier caso, va a llevar a ya cambios estratégicos en todas las organizaciones. Todas estas organizaciones, este cosmos de pequeños partidos, grandes partidos, medianos partidos de influencia aquí, de sindicatos tales, sindicatos cual. Y me da igual que hablemos de ETA, cambia de estrategia, totalmente, porque era una lucha, en fin, de guerra insurreccional como la pensaban en los años 60, pues a una lucha en otros criterios, ¿no? De Frente Nacional, o en fin, una lucha que llevara a una negociación, pero en los partidos de la izquierda, los RTMC, PT, todos los que más presencia tuvieron aquí, en Navarra, pues también va a llevar a unos cambios estratégicos grandes, ¿no? Bien, pues yo creo que la virtud de lo que se va a decir y lo que se puede leer aquí en esta obra y en lo que va a ser una reelaboración adaptada, no una traducción, sino una aumentada en la edición que saldrá en castellano, es dar cuenta de lo que ocurrió en la época de la transición, más allá de las grandes figuras que dicen que fueron los que dirigieron todo, ¿no? Que si Suárez, que si tal, que si el piloto del cambio, que si no sé cuánto, ¿no? por el emérito. Entonces hubo muchas más cosas y eso es lo que se da de alguna manera cuenta en esta investigación. Eso es una cosa que quería comentar. Otra es hablar del autor. Es una persona joven, es una persona que lleva mucho tiempo investigando, ha sido merecidamente reconocido como un buen investigador, si le gusta o no, que se le diga, pero en la realidad ha estado estudiando también en Barcelona y ha recalado en la universidad pública, forma parte del Fondo Documental de la Memoria Histórica sobre la represión, este gran centro que llevamos a cabo, ¿no? Haciendo todo una base de datos enorme sobre toda la represión en Navarra durante el franquismo y después de la guerra, tal. Una base que yo creo que la llevamos a presentar hace bastante tiempo en otro centro cívico y bueno, pues a día de hoy tiene más de 20.000 entradas de personas represaliadas, ¿no? En Navarra, ¿no? En fin, bueno, él trabaja ahí, forma parte de sus seminarios, en fin, ha escrito muchas cosas ya y lo bueno es pues, que ahora nos da esta primicia, que es en buena medida lo que fue su tesis doctoral. Como digo, se va a aumentar, transformarlo, yo lo puedo comentar, cuando haga su versión en castellano, que estaremos atentos para informarlo, ¿no? O sea, en definitiva es una persona joven, pero con bastante experiencia, y esto es también, tengo que decirlo, porque yo obviamente estoy en otra base, ¿no? Es el signo de los tiempos, ¿no? Y así como Imanol, pues tenemos no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, y bastante gente que está en todo este tipo de asuntos en las universidades, en la nuestra en concreto, ¿no? Y afortunadamente, pues si alguien no lo sabía, me da cuenta de tomar un café que no era conocido, se aprobó y se puso en marcha un grado de historia en la universidad pública, por fin, y este es la primera promoción, ha terminado ahora, llevamos 4 años con todo esto, y sin ninguna duda va a ser muy fructífero todo el bagaje que todas estas personas han recogido, porque inmediatamente están empezando a investigar, ¿no? Bueno, este es un poco el caso del autor, una persona hondo janchita, bien preparado y como veréis, bueno, pues él nos comentará ahora algunas de las cosas relacionadas con lo que él investigó. Él dirá un poco las mugas que hay, pues de lo que ha investigado, lo que falta, en fin, él mismo lo comentará, ¿no? Y entonces, pues, le doy la palabra, ¿no? O sea, doy totalmente a Imanol para que os comente lo que él ha preparado. Como utilizar el PowerPoint,
nunca mejor dicho, me voy a la izquierda. Y entonces, pues, siga con sus cosas. Es que ricasco, Emilio. Un aplauso para Canadá. Bueno, qué alegría, estoy súper contento de estar aquí en Tudela. Ya tenía ganas de bajar. Tenía ganas de bajar y venir a Tudela a explicar la tesis doctoral por varias razones. Yo creo, por una parte, porque la izquierda radical o la izquierda revolucionaria, como decíamos, tenía mucha importancia aquí en Tudela. Fue uno de los epicentros, junto con Pamplona, donde la izquierda revolucionaria tenía más importancia en toda Navarra. Y bueno, pues me alegra ver esta sala repleta con tanta gente dispuesta a escuchar una charla sobre un tema de historia, sobre una presentación de un libro de historia, ¿no? Como decía Emilio, también esta es una historia, pero también es parte de vuestra historia, ¿no? Entonces, yo he hecho esta historia gracias a vosotros, porque yo para hacer este libro he tenido que hacer entrevistas, he tenido que sumergirme en la documentación de aquella época, he leído infinidad de panfletos, de revistas, de pegatinas, de carteles de aquella época, y entonces es una manera también de devolver, ¿no? lo que vosotros me habéis dado, que tanto este tema de investigación que tanto me apasionaba aquellos tiempos, pues un poco devolveros, ¿no? Y también devolverle a la sociedad, porque al fin y al cabo es un trabajo que se ha pagado con dinero público. Entonces, pues bueno, ya que la sociedad ha financiado esta investigación, pues yo creo que lo que se reflexiona en las universidades, en la academia, no debe quedarse allí y debe volver a la sociedad de alguna otra manera, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso. Como bien ha explicado Emilio, esto es el resultado de una tesis doctoral que empezó en el año 2018, aunque yo ya llevaba carrerilla con este tema que me apasionaba tanto. Y durante 3 largos años pues estuve trabajando en el tema, y tras la pandemia, en el año 2021, en enero de 2021, pues defendí la tesis doctoral, y es prácticamente el libro que estoy presentando hoy es, la tesis doctoral con unos pequeños cambios, tal como se presentó, ¿no? Y por eso está en euskera el libro, porque yo realicé la tesis doctoral en euskera y la presenté en euskera, y por eso está el libro así. Pero, como bien explicaba Emilio, pues bueno, pues estoy preparando una versión en castellano. No va a ser igual, va a ser un texto diferente, pero va a tratar sobre el mismo tema y con las mismas ideas. Y bueno, pues sin más preámbulos, espero no alargarme mucho, y lo que voy a hacer voy a explicaros un poco lo que he investigado en 10 ideas clave, ¿vale? 10 ideas clave, que ya lo veréis enseguida, pero antes de entrar en harina, y como decía Emilio, pues aquello era un poco una Macedonia de siglos, ¿no? Entonces, para los más jóvenes igual vamos a tratar de ir desgranando para que vayan sonando un poco aquellas siglos, ¿no? ¿Ha visto la película de los Monty Python en La vida de Brian, ¿no? En el que aparecen ahí unos debatiendo sobre el Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea? Bueno, eso es un poco una caricatura de lo que pasa en la realidad, pero las caricaturas tienen un poco de verdad también, ¿no? Y es que aquí en Navarra había infinidad de grupos izquierdistas, ¿no? Situados a la izquierda del PC, ¿no? Yo lo que he investigado es eso, la llamada izquierda revolucionaria, y normalmente dentro de lo que se llama izquierda revolucionaria se suelen incluir todos los partidos y movimientos que estaban a la izquierda del PCE, del Partido Comunista de Santiago Carril, ¿no? Y dentro de esa etiqueta podrían entrar muchísimos partidos, pues desde toda la izquierda marxista, sobre todo en aquella época influenciada por el maoísmo, el trotskismo y otras corrientes, pero también entrarían los movimientos libertarios anarquistas, que no tenían tanta fuerza, o la izquierda abertzale también estaba situada a la izquierda del PCE, por lo tanto, dentro de esa etiqueta de izquierda revolucionaria la podíamos incluir. Pero a mí, sobre todo, me interesaba la izquierda revolucionaria de ámbito estatal, porque todos estos eran partidos que actuaban en Navarra, que actuaban en Euskal Herria, pero que dependían de partidos que formaban parte de la rama vasca o la rama navarra de partidos españoles, ¿no? Y sobre todo los que venían de tradición marxista, porque eran los que más peso tenían, no como la izquierda libertaria o anarquista, ¿no? ¿Y por qué diferencio la izquierda revolucionaria estatal de la izquierda abertzale? Bueno, pues porque luego pasarán una serie de cuestiones
que se explican mejor viéndolas como dos culturas políticas, como dos familias políticas que se encuentran muy cerca, que son limítrofes, por decirlo de alguna manera, pero que al fin y al cabo son diferentes. Y estas eran las siglas que más presencia tenían en Navarra. Empezando por vuestra izquierda, está la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que venía del ámbito cristiano y era un partido de ideología maoísta, pensamiento Mao Zedong, y la ORT tenía mucho peso en Pamplona, en Potasas y en otras fábricas. Y en la Ribera igual, en Tudela no tanto, pero sobre todo tenía importancia en el campo, en los pueblos más pequeños, Nablitas, Valtierra, y en alguno más que se me escapa, pero bueno, sobre todo en esos pueblos a través de párrocos jóvenes, como el recientemente fallecido Ángel Oliver, pues lograron gran implantación y dinamizaron varias luchas, sobre todo a nivel popular, pero también campesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está el MC o MK, Movimiento Comunista de Euskadi, primero Movimiento Comunista de España y luego Movimiento Comunista de Euskadi, que sí tenía gran implantación en el movimiento obrero en Tudela. Luego estaba el EKI o el ECR, estos eran de influencia trotskista, que no tenían tanta presencia en la Ribera, sobre todo era en Pamplona, en Estella también, pero en la montaña también en algunos lugares. Y luego el PT, el PT o el Partido del Trabajo, que bueno, en ocasiones se suele incluir dentro del maoísmo, pero bueno, también muy sui generis, diferente del MC y de la ORT. Y el PT también tenía muchísima implantación en Tudela, igual el MK o el MC tendría algo más de implantación que el PT, pero después del MC el PT sería como la segunda fuerza más activa aquí en Tudela. Y el PT venía tiene una particularidad, y es que en Pamplona y en Tudela tenía dos orígenes diferentes. Aquí en Tudela provenía del Larra Marcha hacia la Revolución Socialista, que era un grupo de origen zaragozano, sobre todo de ámbito estudiantil, y bueno, pues a través de tudelanos que habían estudiado en la Universidad de Zaragoza y a través de varios contactos, se implantó aquí en Tudela y consiguió, a través de un bufete de abogados, pues de varios abogados laboralistas, se implantó en el movimiento obrero. Y luego, bueno, pues tenemos otras marcas ya a vuestra derecha, ¿no? Como el PCML, que, bueno, si recordáis los últimos 5 fusilados del franquismo, que fueron Txiki Otaegi, militantes de ETA, y luego los 3 del FRAP, bueno, pues el PCML sería la rama política del FRAP, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y, bueno, tenían poca presencia en Navarra, unos 30 militantes, sobre todo en Pamplona, pero alguien había. Y luego la OIC, que también de implantación más tardía, estos eran de tradición consejista y pues a través de traslado de varios militantes de Guipúzcoa hacia Pamplona, hacia Iruña, pues ahí también consiguieron cierta implantación, aunque bastante minoritaria y más tardía que el resto de España, ¿no? Es de estos de quien vamos a hablar en la tarde de hoy, ¿no? Y una vez hecha la introducción, pues ya vamos a ir entrando un poco en esas 10 ideas clave sobre la izquierda revolucionaria en Navarra. Y lo primero, igual el titular más importante que se os tiene que quedar, es que la izquierda revolucionaria tuvo un arraigo sin igual en toda una Europa. La implantación que tenía en Navarra era extraordinaria. Y es que, bueno, pues aquella época, a finales de los años 60, principios de los años 70, fue una oleada revolucionaria en toda Europa y en el mundo en general, ¿no? Una oleada revolucionaria en plena Guerra Fría. El socialismo y el capitalismo estaban compitiendo, ¿no? La Unión Soviética y los Estados Unidos por dominar el mundo. También se estaban levantando los países del tercer mundo. Y entonces parecía, dentro de ese contexto, que la revolución era posible, que cambiar el mundo era posible, ¿no? Y había una ventana de oportunidad. Y entonces los movimientos progresistas y rupturistas de todo el mundo, pues viendo que parecía posible que hacer una revolución también en Navarra era posible, pues se animaron y
Y en aquellos años, desde finales de los años 60, se vivió un auge de los movimientos sociales y de la conflictividad social, ¿no? Porque, como decía Emilio, no parecía posible, ¿no? Había una oportunidad de conseguir transformaciones sociales profundas, ¿no? Y el tema es que en ese contexto de oleada revolucionaria internacional, la izquierda revolucionaria en Navarra sería, digamos, la versión local de esa oleada revolucionaria, de ese intento de transformar la sociedad, ¿no? Y la particularidad de Navarra es que, al contrario que en España, en Navarra la oposición antifranquista estaba dominada por estos movimientos rupturistas o revolucionarios situados a la izquierda. En la mayoría de territorios del Estado español era el PCE de Santiago Carrillo quien dominaba la oposición antifranquista, pero en Navarra no. En Navarra y en el conjunto de Euskal Herria también eran partidos situados más a la izquierda, más escolares a la izquierda, quienes dominaban esa oposición antifranquista, ¿no? Y eso es lo que hace excepcional al movimiento obrero y a los movimientos rupturistas en Navarra, ¿no? Y eso quedó claro en las elecciones del año 77, ¿eh? Cerca de 45.000 personas votaron por opciones rupturistas aquel año, que es aproximadamente el 17% del censo electoral. Ese dato, el 17%, es un dato excepcional. Ni los trotskistas, maoístas, leninistas, revolucionarios de toda Europa, ni en Italia, que tenía una izquierda revolucionaria importantísima, ni en Francia, ni siquiera en el sur de Portugal, donde los maoístas, con la revolución de los claveles, precisamente hoy se cumple el aniversario, tenían mucho poder, pues en ninguno de esos lugares consiguieron ese porcentaje tan alto, el 17%. Tanto es así que la campaña electoral del año 77 fue exultante. La ORT consiguió realizar el mitin más grande de aquella campaña electoral. Llenó la Plaza de Toros de Pamplona con cerca de 20.000 asistentes. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que esos 45.000 votos, como suele suceder en la izquierda, se dividieron en 4 candidaturas diferentes. Y debido a la división, pues aquellos 45.000 votos rupturistas, revolucionarios, no consiguieron representación. Pero volvamos un poco atrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surge esta izquierda revolucionaria, este movimiento rupturista aquí en Navarra, ¿no? Bueno, pues se debe en gran parte al desarrollismo industrial que sucedió a partir de los años 50 en Navarra, ¿no? A partir de los años 50 se empiezan a instalar, sobre todo en los 50, pero sobre todo a partir de los años 60, se empiezan a instalar en Navarra nuevas fábricas, ¿no? Que van un poco pues a consecuencia de ese aperturismo económico, que no político, del franquismo, y a consecuencia del crecimiento de posguerra que está sucediendo a nivel europeo. Empieza a crecer la economía española, se empiezan a implantar nuevas fábricas y esas transformaciones económicas que van a suceder en el viejo reino de Navarra, pues acaban creando cambios mentales, sociales y culturales importantes, ¿no? Navarra hasta entonces había sido un territorio rural y conservador, y eso cambia a partir de los años 60 y se instalan nuevas fábricas y eso provoca la creación de una nueva clase obrera que no ha conocido la izquierda de preguerra, que no ha conocido la represión de la guerra civil, sino que más que de lo que se cuenta en casa de oídas y no mucho, ¿no? Y entonces se van creando nuevas fábricas. Pues en Pamplona, pues Potasas, se instala Audi, que es la Volkswagen de hoy en día, se instala la Superser y un montón de fábricas, pero también aquí en Tudela se instala SKF, se instala la Sanyo, se instala la Pier y Metusa y otras, y es pues fruto de esos cambios sociales, del éxodo rural, de gente que viene del campo a la ciudad, y de esos nuevos cambios mentales, sociales y culturales que surge esa nueva forma de la clase, o sea, ese nuevo marco de la clase obrera, y de ahí nuevas formas de la lucha de clases, ¿no? Y en ese contexto de la nueva lucha de clases se va creando esa nueva clase obrera que va articulando una nueva identidad. Una nueva identidad, una nueva formas de relacionarse, y todo eso lo ha investigado perfectamente otra investigadora de la Universidad Pública de Navarra, que es Nerea Pérez Ibarrola, también una tesis doctoral brillante, que explica muy bien ese proceso de transformación, de cambios mentales y de la creación de esa nueva clase obrera, ¿no? ¿Qué pasa?
que esa nueva clase obrera, como decíamos, no conoce la izquierda de preguerra. No la conoce en parte porque hay un salto generacional, pero sobre todo por la represión, ¿no? La represión corta toda esa tradición de izquierda de preguerra que era tan rica, de la CNT, del PSOE, de la UGT, del PC. Y entonces, cuando surge el nuevo marco el nuevo contexto de la lucha de clases, pues la clase obrera necesita nuevas herramientas para hacer frente a ese nuevo conflicto de clases, y entonces, pues bueno, por una parte va aprovechando las herramientas que tiene a mano, y por otra parte va creando nuevas herramientas conforme a sus necesidades, ¿no? Y pues es entonces cuando surge la izquierda revolucionaria, ¿no? La izquierda revolucionaria es una parte de la respuesta que necesitaba del marco de la lucha de clases, ¿no? Y podríamos decir que en Navarra, pues la izquierda revolucionaria tiene principalmente dos orígenes. Por una parte está la radicalización del tejido asociativo cristiano, ¿no? Bajo el franquismo, prácticamente cualquier forma de organización independiente del Estado estaba casi prohibidísima, ¿no? Y solo algunos espacios podían escapar al control del Estado. Uno de ellos eran, pues, los espacios vinculados a la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia de aquella época, por influencia del Concilio Vaticano II y a través de varios curas jóvenes que deciden acercarse hacia las clases más desposeídas de la sociedad, con la intención en un principio, de llevar el Evangelio a la clase obrera, ¿no? La palabra de Dios a las clases más desfavorecidas. Pero lo que se encuentran es que, pues, la clase obrera tiene problemas espirituales, pero también tiene problemas materiales y culturales muy importantes. Y que esas iniciativas de corte paternalista que tienen, pues, la voluntad de llevar la palabra de Dios a la clase obrera no son suficientes para mejorar sus condiciones de vida, y pues poco a poco esos movimientos apostólicos que tenían por objetivo acercarse a la clase obrera van transformándose y van acercándose a la clase, van transformándose y van tomando conciencia social, ¿no? Estamos hablando de movimientos como la Vanguardia Obrera Social, que estaba muy cercana a los jesuitas, pero también la Hermandad Obrera de Acción Católica o la Juventud Obrera Católica, que estaban más influenciadas por la jerarquía eclesiástica, ¿no? Estos movimientos pasan rápidamente de compromisos de tipo religioso a compromisos de tipo social. Y ahí es donde va germinando, pues, poco a poco la politización de muchos militantes cristianos, ¿no? Y mucha gente de la izquierda revolucionaria de aquella época vendría de estos ámbitos, en Pamplona, sobre todo de las parroquias de los barrios obreros, de un grupico que se juntaba en la calle Mayor, en el centro mariano, en torno al Padre Goñi. Y aquí en Tudela, pues bueno, pues había varios párrocos como Alberdi, como Gabriel Alde o Zabalá, ¿no? Que van, pues, creando grupos de discusión, de reflexión, que en un principio tenían temática religiosa, pero que poco a poco van tomando un cariz cada vez más religioso, y de grupos de los cuales saldrían muchos militantes cristianos, ¿no? O sea, muchos militantes izquierdistas, perdón. No solo eso, en Pamplona también tendría mucha importancia el seminario donde estaba Jesús Lezán, Jesús Lezán, que, bueno, abrió las puertas y ventanas del seminario a las influencias del Concilio Vaticano, y de ahí también saldría una gran generación que luego participaría en el movimiento obrero y en la lucha antifranquista a través de la creación o la participación en los partidos de la izquierda revolucionaria. Este es uno de los orígenes que tuviera la izquierda revolucionaria en Navarra, muy importante. Además, teniendo en cuenta que Navarra era una tierra muy conservadora, con gran tradición católica y muy pero no era la única. También estuvieron las rupturas que ocurrieron en el seno de ETA, ¿no? ETA, hasta entonces el nacionalismo había sido algo conservador, sobre todo antes de la guerra, y ETA, digamos que por primera vez sintetiza lo que es la izquierda y el nacionalismo vasco. Pero, pues, en el proceso de reflexión sobre cómo puede realizarse eso, se producen debates en el seno de la organización y se producen dos rupturas importantes.
La primera sería en la quinta asamblea en el año 66 y poco después la sexta asamblea en el año 70. Y de estas rupturas surgirían algunos partidos revolucionarios. De la quinta saldría el MC, que tenía mucha implantación en Tudela, como decíamos, y de la sexta saldría la Liga Comunista Revolucionaria de influencia trotskista, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Esos dos orígenes acabarían convergiendo de alguna u otra manera hasta formar pues, los partidos revolucionarios que hemos comentado anteriormente. Y un poco relacionado con lo anterior, yo creo que hay que subrayar que el vasquismo, que las reivindicaciones vasquistas y nacionales, ¿no? Formaban parte del ADN de la lucha antifranquista en Navarra. Y es que, bueno, pues el franquismo, además de ser un régimen clasista y misógino, también impuso una idea muy concreta de España, ¿no? Impuso una idea centralista y muy rígida de lo que era España, y además ya desde el principio, desde la guerra civil, el franquismo se identificó a sí mismo como España y a los republicanos como la anti-España, ¿no? Nosotros somos España y los rojos son anti-España, ¿no? Y entonces esto provocó que en reacción a este discurso dicotómico de España y anti-España, la oposición antifranquista se identificará más fácilmente con los relatos nacionales de la periferia, de los nacionalismos periféricos, y no tanto con la idea de España, ¿no? La idea de España tan rígida y tan centralista y tan poco tolerante con la diversidad cultural y lingüística que tiene el Estado español, ¿no? Y entonces, por esta identificación de la oposición antifranquista con los relatos periféricos, ¿no? con el catalanismo, con el vasquismo, con las reivindicaciones gallegas y luego ya andaluza, asturiana, etcétera, etcétera, pues a consecuencia de todo ello y de la renovación que trajo el nacionalismo de izquierdas teorizado por ETA, los símbolos vasquistas, la ikurriña, las reivindicaciones de la autodeterminación, la pertenencia de Navarra al País Vasco, la cultura vasca, fueron adquiriendo una connotación positiva, democrática, rupturista, ¿no? Y poco a poco esos símbolos, esas reivindicaciones fueron interiorizadas por toda la oposición, sobre todo por los movimientos nacionalistas, por supuesto, pero también por los que no lo eran. El PSOE y la izquierda revolucionaria, a pesar de que eran partidos que pertenecían al ámbito español, defendían que Euskal Herria tenía derecho a autodeterminarse y defendían que en Navarra formaba parte de Euskal Herria, y defendían también que los símbolos vascos había que reivindicarlos, ¿no? Al principio igual un poco para incordiar, como me comentaban en una de las entrevistas que realicé, ¿no? Sacaban la ikurriña sobre todo porque al franquismo le molestaba, ¿no? Entonces, pues ya que le molesta, pues la sacamos, ¿no? Pero al final, pues eso acabó calando y una gran parte de la oposición antifranquista fue interiorizando esos símbolos, ¿no? No solo eso, también hay que tener en cuenta que es la época del renacimiento cultural vasco, es la época en la que se crea el euskera batua, el estándar de la lengua vasca, es la época de la nueva literatura vasca, es la época de la nueva canción vasca, y muy influenciada por la nueva canción catalana también, ¿no? Y entonces es la época de los artistas plásticos, la escuela de artistas plásticos, pues Teiza, Chillida, Zumeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un auge del vasquismo que se acaba identificando con las ideas de izquierdas, con las ideas democráticas, con las connotaciones positivas que tiene todo eso, ¿no? ¿Y eso se llevó a cabo gracias al nacionalismo? Pues no. El vasquismo iba mucho más allá del nacionalismo. Y en muchos lugares, sobre todo en las comarcas más erdaldunes de Navarra, fueron los partidos de la izquierda radical quienes llevaron las reivindicaciones vasquistas al movimiento obrero y a la oposición antifranquista. Pues por ejemplo, en una entrevista que realicé en Tafalla me dijeron que las primeras ikurriñas de Tafalla no las colgaron los nacionalistas de Tafalla, sino que las colgaron los de las comisiones obreras, en lo alto de la torre más alta de Lucidurián, ¿no? O en Tudela, ¿no? Aquí a los militantes del PT y de la OR y del MK les llamaban los vascos, ¿no? Porque sacaban los símbolos vascos y porque los reivindicaban en público, ¿no? Y en cambio, pues
esa izquierda cuando a veces se le achacaba ser españolista por parte de la izquierda abertzale, ¿no? Entonces, esa izquierda revolucionaria estaba a medio camino, ¿no? Era vasquista, pero tampoco había ahí debates que formaban parte de las discusiones tradicionales de la izquierda, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues ¿qué pasó con ese vasquismo? Bueno, pues ese vasquismo muy identificado con las ideas de izquierda, ¿no? con los movimientos rupturistas, pues tuvo una reacción, ¿eh? A lo largo de la transición, ante el empuje del movimiento rupturista, muy identificado con lo que era el vasquismo, pues chocó con el navarrismo regionalista conservador impulsado desde la derecha, ¿no? Porque antes de la guerra el vasquismo no se había identificado tanto con la izquierda, era más bien algo reivindicado por las derechas, pero a lo largo de la transición, visto el empuje del vasquismo antifranquista y rupturista, pues el navarrismo reaccionó, o sea, la derecha reaccionó y se apropió de los símbolos navarros de la versión españolista, vamos a decir, del navarrismo, ¿no? En fin, pues... quinto punto, la izquierda revolucionaria en realidad eran muy pocos militantes, pero a pesar de ser pocos militantes, tenían gran capacidad de influencia. 3 o 4 militantes disciplinados en una fábrica que podía tener cientos de trabajadores podían salir a la calle si estos se organizaban de manera efectiva, ¿no? Y a pesar de ser minoritario, como decíamos, pues, y a pesar de pelear en la clandestinidad, con todas las dificultades que significa eso, con el miedo a la represión, con el tener que andar escondidas, con todas las medidas de seguridad, pues la izquierda revolucionaria consiguió ganar mucha influencia en los movimientos sociales de aquella época. Además, en plena dictadura no se podía participar en las instituciones de ninguna manera. Entonces la única manera de hacer política era a través de los movimientos sociales. Sobre todo a través del movimiento obrero. Será el corazón de la izquierda revolucionaria en Navarra. Pero también el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil, y posteriormente, a lo largo de los años, también se fueron incluyendo otros movimientos sociales, ¿no? Pues como movimiento ecologista, movimiento feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Esa capacidad de acción, al principio, bueno, pues los primeros pasos de la izquierda revolucionaria eran muy tímidos, había que ir con mucha cautela, poco a poco, debido a la represión, pero se fue ganando influencia, se fue ganando confianza, se fueron abriendo espacios de libertad y se fueron creando herramientas efectivas para la lucha, ¿vale? Existía mucha solidaridad, existían las comisiones obreras, existían cajas de resistencia, existían las asociaciones de vecinos y entonces se conseguían conquistas, se conseguían que se mejoraran los sueldos, se conseguía que se mejoraran las condiciones de trabajo. Los barrios obreros que habían sido construidos de manera especulativa, carecían de asfaltado, carecían de alumbrado, faltaban dotaciones, faltaban guarderías, centros cívicos, faltaba de todo, y todo eso se fue ganando a través de la lucha, a través del compromiso y de las conquistas sociales, y por lo tanto, pues a pesar de ser pocos militantes, había gran capacidad de influencia y se veía que la lucha era efectiva, ¿no? que daba sus frutos, ¿no? Y entonces, en ese sentido podemos decir, al sexto punto, es que en Navarra existía una amplia base social rupturista. Una amplia base social rupturista que estaba bastante más escorada a la izquierda, como decíamos, que la oposición antifranquista en España, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque mientras que en el Estado español era el Partido Comunista quien controlaba la oposición antifranquista, aquí eran los partidos que estaban más a la izquierda que el Partido Comunista quienes dominaban, quienes dinamizaban esa oposición rupturista, ¿no? Y bueno, pues esa oposición antifranquista en Navarra no luchaba por la democracia constitucional y parlamentaria que tenemos hoy en día, no luchaba por instaurar la economía de mercado, ¿no? el capitalismo, sino que soñaba, se organizaba, luchaba y se comprometía por conseguir transformaciones sociales profundas, ¿no? Que en aquella época pues, se definían como una revolución socialista,
que bueno, ahí dependía de si eras trotskista, maoísta o leninista, había que llegar a aquello a través de 1, 2 o 3 etapas, pero el objetivo era ese, era transformar la sociedad, ¿no? Y se esperaba que al final de la dictadura se conseguiría, ¿no? esa transformación social profunda, o al menos se darían pasos en aquella dirección, ¿no? Y eso parecía posible, como decía, porque la oposición antifranquista en Navarra estaba más escorada a la izquierda, ¿no? Y bueno, pues eso en algunas bibliografías se ha llegado a denominar entre los historiadores como movimiento vasco radical de masas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en esto falleció Franco, llegó la transición, llegó la crisis económica, bueno, esto. Y bueno, pues nos han contado a menudo que la transición y la implantación de un régimen constitucional en el Estado español se ha debido gracias a la voluntad democratizadora de Juan Carlos I, el emérito, y Suárez, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que, como decía Emilia, hay que mirar a los movimientos sociales para buscar explicaciones convincentes a lo que pasó a lo largo de la transición. Yo creo que la oposición antifranquista, a través de la movilización, a través de la lucha, como ya hemos visto, consiguió grandes victorias, y entre otras cosas consiguió que los sueldos crecieran por encima de la rentabilidad. Es decir, eso significaba que la tasa de ganancia de los capitalistas se empezó a reducir a consecuencia de la lucha obrera. Pero no solo eso, es que llegó la crisis económica, la llamada crisis del petróleo, con una inflación galopante que llegó a ser del 28% en el año 77, y a través de la movilización, como la clase obrera contaba con herramientas efectivas, contaba con las comisiones obreras, contaba con la izquierda radical y contaba con las cajas de resistencia y la solidaridad necesaria, pues cuando empezaron a subir los precios, exigieron aumentos salariales, y entonces eso provocó que la patronal no tuviera más remedio que otorgar esos aumentos salariales. Pero es que, claro, la patronal, ¿qué hacía? Reflejar los aumentos salariales otra vez en los sueldos. Y entonces se inició ahí una espiral inflacionista, que subían los sueldos por el movimiento obrero, y a su vez, como la patronal reflejaba esos aumentos en los precios, pues parecía que no iba a tener fin, ¿no? No solo eso, en muchos sitios, en muchas fábricas, la autoridad de la patronal estaba completamente minada. El movimiento obrero era tan potente, estaba tan bien organizado, que muchas veces, pues cuando había movilizaciones, la patronal lo único que podía hacer era ceder a las reivindicaciones, Y me contaban en algunas entrevistas que cuando detenían a algunos militantes del movimiento obrero, sus compañeros de solidaridad se ponían en huelga, ¿no? Y entonces el patrón lo que no tenía más remedio que llamar a la policía y decir, oye, ya podéis soltar a ese, porque si no tengo para la producción, ¿no? Y eso era señal de que había un contrapoder, de que la autoridad de la patronal dentro de la fábrica estaba en cuestión, estaba amenazada, ¿no? Y también estaba el tema de la calle, ¿no? La represión franquista era muy dura y era muy feroz, y al final de la dictadura, lejos de relajarse, se endureció. Pero a partir de cierto momento, por mucho que el franquismo apretara las tuercas, golpeara más, detuviera más, torturara más, la verdad es que la gente empezó a perderle el miedo, ¿no? La sociedad empezó a perderle el miedo a la oposición, o sea, a la represión, perdón, y entonces cada golpe represivo, en vez de amedrentar a la oposición, lo que hacía era radicalizarla y extender las movilizaciones, y cada vez que había un golpe represivo la gente salía con más ahínco, con más ganas a la calle, ¿no? Y entonces todos estos factores, la pérdida de la autoridad de la patronal, la pérdida del control de la calle por parte de la oposición, o sea, por parte de la dictadura, llegaron a poner en cuestión y a amenazar un poco la situación, ¿no? Y por parte de las élites empezaron a ver que el franquismo ya no les servía, que para poder volver a implantar las reformas que el capitalismo español necesitaba para integrarse en Europa, para volver al crecimiento económico, el franquismo no era capaz de aplicar esas reformas sin crear una respuesta, y entonces ya el franquismo dejó de ser útil
para las élites, para la burguesía, ¿no? Y es entonces, y solo entonces, cuando el franquismo le vio las orejas al lobo, cuando vio su situación amenazada, cuando finalmente las élites franquistas y la burguesía se avinieron a iniciar el proceso de transición política, el proceso de cambio político que es la transición, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que leer la transición en un sentido de contrarrevolución preventiva, ¿no? En un contexto de crisis económica en el que el franquismo ya no es capaz de contener a la oposición, pues antes de que el sistema económico pueda entrar en quiebra, había que buscar nuevas fuentes de legitimidad para el capitalismo español, ¿no? Y esas nuevas fuentes de legitimidad serían a través de las instituciones democráticas, del parlamentarismo y sobre todo a través del consenso con la oposición moderada, ¿no? El Partido Comunista desde los años 50 había tendido la mano al franquismo moderado, ¿no? A los sectores centristas del franquismo, había dicho, bueno, si en algún momento estáis dispuestos a recorrer la senda de la reconciliación nacional, como hablaban ellos, y abrir la puerta a un régimen parlamentario democrático en el Estado español, pues el PCE dijo que desde el principio que estaría dispuesto a tender la mano, y cuando llegó el momento, a mediados de los años 70, con la crisis económica y el auge de la oposición antifranquismo, pues tanto el PCE como el PSOE aceptaron ese consenso, dieron por bueno el nuevo régimen constitucional y parlamentario que estaban haciendo y, digamos, a través de esa transición, de ese cambio político, el capitalismo, en vez de salir debilitado como esperaba la izquierda revolucionaria, se reforzó, encontró nuevas fuentes de legitimidad y se reforzó. Pero, como ya hemos visto, la oposición antifranquista en Navarra era diferente. Ese consenso, esa aceptación por parte de la izquierda, de la oposición moderada, fue mayoritaria en el Estado español, pero la oposición antifranquista en Navarra seguía estando bastante más escorada a la izquierda. Y cuando la oposición moderada le tendió al franquismo la mano para acordar, para consensuar ese nuevo régimen constitucional y parlamentario, pues aquí hubo un sector social que no se sintió satisfecho con esos cambios, esas transformaciones, y en vez de dar por bueno ese régimen constitucional y parlamentario que estaban haciendo, pues se opuso, ¿no? Y es entonces, en la transición, cuando la izquierda española y la izquierda vasca, y por lo tanto también la navarra, se empezaron a alejar, ¿no? Cuando la izquierda moderada en el Estado español aceptó el nuevo régimen parlamentario, la izquierda revolucionaria, que tenía gran implantación en Navarra, la impugnó, ¿no? ¿Qué pasa? Que ante el cambio de régimen que ocurrió en el Estado español, ante esa nueva monarquía constitucional y parlamentaria que estaba naciendo, pues la conflictividad social y los modelos de conflictividad social se transformaron, ¿no? Y en ese contexto se vivió la crisis de la izquierda revolucionaria. Eso está relacionada en parte por la crisis del movimiento obrero a nivel europeo, Digamos que esa ventana de oportunidad que se había abierto a finales de los años 60, en el que parecía que la revolución era posible, se empezó a cerrar a lo largo de los años, a mediados de los años 70, en parte debido a la reacción preventiva de la burguesía que decíamos, ¿no? Que buscó nuevas fuentes de legitimidad para el capitalismo y cerró todavía posible a una salida rupturista, a una revolución, y eso afectó pues, a todos los sectores revolucionarios, ¿no? Parecía que la esperanza de una ruptura revolucionaria se estaba cerrando, y entonces ante el fin de esas expectativas la izquierda revolucionaria entró en crisis, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues por la especial situación que había en Navarra, como ya hemos dicho, esa izquierda rupturista, ese movimiento vasco radical de masas, buscó nuevos liderazgos, ¿no? Y a lo largo de la transición, la izquierda abertzale, sobre todo la izquierda articulada en torno a Herri Batasuna,
consiguió mostrarse a sí misma como la izquierda que seguía luchando contra el régimen, ¿no? que seguía buscando esas nuevas transformaciones sociales, ¿no? Y una buena parte de esa base social rupturista que hasta entonces había simpatizado con la izquierda revolucionaria en el ámbito estatal pasó a ser simpatizante o votante de la izquierda revolucionaria. Eso sucedió en parte gracias a que la izquierda revolucionaria había adoptado, había interiorizado los símbolos vasquistas y las reivindicaciones vasquistas a las que hacía referencia antes, ¿no? Y entonces, para ellos, para muchos de aquellos militantes, resultó natural pasar de ser simpatizantes de la izquierda abertzale a ser de la izquierda rupturista, de la izquierda revolucionaria, a ser simpatizantes de la izquierda revolucionaria. No fue un gran cambio, ¿no? Pues ante una nueva situación, una nueva herramienta para seguir luchando y para seguir tratando de conquistar esos cambios sociales que tanto ansiaban, ¿no? ¿Fue la única solución? No, no fue la única solución. Algunos partidos, muchos militantes no siguieron ese camino, ¿eh? Eso se nota, se nota sobre todo en el conjunto de Navarra, unos 25.000 votos así habrían pasado hacia la izquierda abertzale, de esos 45.000 iniciales, pero otros muchos se habrían dirigido a otras direcciones, ¿no? La izquierda revolucionaria no acabó de desaparecer y a lo largo de los años 80, tanto el MK como el LKI pues, siguieron teniendo una importancia destacable, ¿no? Pero otros muchos votos también se dirigieron al PSOE, otros muchos al PC, o lo que posteriormente sería IU, ¿no? Izquierda Unida. Otros muchos pues, decidieron dejar la militancia política, creyeron que ya una vez cerrada la vía revolucionaria, pues decidieron retirarse y volverse a casa, y otros muchos decidieron seguir implicándose en los nuevos movimientos sociales, ¿no? En el movimiento feminista, en el movimiento ecologista, primero antinuclear y luego ecologista, y otros muchos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Que hubo un cambio de testigo, ¿no? Toda esa masa social rupturista que se había ido articulando en los últimos años de la dictadura, al no conseguir los objetivos al final, al iniciarse el nuevo régimen, pues buscó nuevas formas y se trasvasó en gran medida hacia la izquierda abertzale, pero no únicamente. Sin embargo, como decíamos, ¿la izquierda revolucionaria, la izquierda rupturista desapareció? Pues no, la izquierda revolucionaria siguió teniendo una gran impronta, y gran parte de los movimientos sociales que conocemos hoy en día, los movimientos rupturistas y sociales que conocemos hoy en día, tienen su origen en aquella época. Por ejemplo, pues bueno, las primeras movilizaciones del movimiento feminista en Navarra están muy relacionadas con el impulso desde el movimiento vecinal y también desde la izquierda revolucionaria, ¿no? Y digamos que muchas de las conquistas de aquella época pues se las debemos a eso. Poco a poco voy a ir acabando y así pasamos al turno de preguntas, que probablemente sea más interesante y dialogamos, discutimos de todo ello. Además tampoco quiero alargarme mucho, pero antes de acabar me vais a permitir que saque unas breves conclusiones. Por una parte, aquellos militantes revolucionarios que se arriesgaron en la clandestinidad, que sufrieron la represión, que sufrieron las torturas, la cárcel, la persecución, etcétera, etcétera, se movilizaron no por conseguir una democracia liberal parlamentaria y por la economía de mercado, sino creían que al acabar la dictadura habría una revolución, una transformación social profunda de la sociedad, ¿no? Pero, pues, a lo largo de la transición, la burguesía supo reaccionar de manera adecuada, supo instaurar y buscar supo instaurar el nuevo régimen constitucional y parlamentario, ¿no? La monarquía constitucional de la que disfrutamos hoy en día, pero y además lo hizo a través de la creación del estado del bienestar, a través de la integración de una parte de la izquierda en el sistema, ¿no? De la aceptación por parte de la izquierda moderada de la nueva monarquía constitucional parlamentaria. Y entonces, en ese sentido, podemos decir
que el objetivo principal, que aquella izquierda revolucionaria y rupturista, no se cumplió, no hubo una revolución, no hubo una transformación social profunda de la sociedad. Pero, más allá de los discursos derrotistas, yo creo que también hay que subrayar los logros. Es decir, no hubo una revolución, pero si no hubiera existido ese impulso revolucionario, ese aliciente que animaba a aquellos aquellos militantes revolucionarios a implicarse en la lucha antifranquista, no se habría conseguido erosionar el franquismo y no se habría provocado la transición que finalmente fue. Si no hubiera existido esa izquierda revolucionaria que minó las bases sociales del franquismo y que presionó la dictadura, la transición habría ido mucho más a la derecha y las conquistas y las reformas y los cambios políticos que se hubieran sucedido no habrían sido tan profundas como, que no lo fueron tanto, pero tan profundas como lo fueron finalmente, ¿no? No solo eso, infinidad de conquistas sociales que hasta el año 2008 parecía impensable que nos fueran a quitar, pues todo el tema salarial, de las condiciones del trabajo, los servicios públicos, la educación y la sanidad, todos los servicios, las infraestructuras de los barrios obreros, etcétera, etcétera, todo ello fueron consecuencia de una lucha ardua, larga y también yo creo que este trabajo tiene que servir para entender la transición y para entender lo que muchas veces se llama como el conflicto vasco, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, la semana pasada hubo una gran polémica en la comunidad autónoma vasca sobre la memoria reciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que muchas veces se enfoca de manera adecuada. Yo creo que lo que ha pasado en estos años, estos 50, 60 años de violencia que hemos vivido en Euskal Herria, se deben tener también que tener en cuenta, teniendo en cuenta los movimientos sociales, ¿no? Y esas ganas de transformación social que existían al final de la dictadura, que no se vieron satisfechas con la transición. Y mucha gente pues simpatizó con la izquierda abertzale, en parte porque creía que para conseguir esas transformaciones sociales profundas había que seguir luchando, ¿no? Y entonces, si no explicamos el conflicto vasco, la violencia política de los años 80-90 desde ese punto de vista, yo creo que estamos errando el tiro y que no estamos dando explicaciones a procesos históricos que son complejos y que tienen que ser observados desde diversos puntos de vista. Luego yo creo que también, y esta diapositiva es nueva, esta tesis también este trabajo nos ayuda a entender un poco la historia de la izquierda de Navarra, ¿no? A la derecha, o sea, a la izquierda, perdón, tenéis un mapa producido por el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, que muestra en números absolutos el número de muertos en Navarra en la guerra civil por municipio. Y como vemos, la mayoría, digamos, los municipios más sombreados, nunca mejor dicho, están al sur de Navarra, ¿no? Eso nos muestra que la lucha de clases a principios de siglo en Navarra se concentraba sobre todo en torno a la cuestión de la tierra. Eso lo explicó muy bien Emilio en su tesis, en torno a la cuestión de la tierra y en torno a la propiedad, ¿no? Y que las zonas más conflictivas habían sido pues las del sur de Navarra, ¿no? Las de la Ribera, ¿no? Pero las transformaciones sociales que ocurrieron a lo largo del tardofranquismo y la transición cambiaron el mapa de la izquierda en Navarra, ¿no? Y se produjo una inversión de la geografía de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Pues por una parte porque el centro de la lucha de clases pasó de estar en el campo a estar en la ciudad. La lucha de clases en los años 60, 70 y 80 se concentra no tanto en el campo, sino en las ciudades, en el proletariado urbano, ¿no? Y además, esa lucha de clases también a partir de entonces iría ligada, como ya hemos explicado, al vasquismo, a los símbolos de la izquierda rupturista. O sea, los símbolos de la izquierda rupturista irían ligados a las reivindicaciones vasquistas, a la ikurriña, a la autodeterminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, los que están en la derecha son dos mapas realizados por Andrés Valentín, en los que muestran el voto de la izquierda radical o la izquierda revolucionaria y abertzale, ¿no? Y como vemos, pues el norte ganó mucho más peso, ¿no? En parte porque
ese vasquismo rupturista, ese vasquismo que se había identificado con las ideas de izquierda, con la lucha de clases, con las corrientes más revolucionarias, si bien a lo largo de la transición, como se ve en el mapa del medio, que es del año 77, tuvieron cierto eco también en la Ribera, pues a lo largo de la transición, cuando el vasquismo se va identificando cada vez más con el terrorismo, pues eso no arraiga tanto en la Ribera y el mapa de la izquierda pues se vería más sombreado, digamos, en el sur, ¿no? Y ocurre esa inversión geográfica de la izquierda. Y bueno, yo creo que para acabar, y con esto ya acabo, última o penúltima diapositiva, esto es ¿para qué sirve la izquierda? ¿No? Pues, ¿para qué sirve este libro? ¿Para qué sirven las investigaciones históricas? ¿No? Bueno, pues yo creo que este libro a mí me ha ayudado a entender mejor lo que somos, a entender lo que es Navarra, a lo que es nuestra identidad, ¿no? ¿Por qué Pamplona es una ciudad tan conservadora y tan de izquierdas, tan rebelde al mismo tiempo? ¿Por qué Navarra es tan euskaldun y tan española al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que estos cambios, estas transformaciones sociales explican un poco todo lo que somos y por qué somos lo que somos, cuál es nuestra identidad, ¿no? También. Y bueno, pues también como último apunte ya, yo creo que las investigaciones históricas también deben servir para conectar con la sociedad, para responder a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y es que hoy en día la izquierda se encuentra en una encrucijada, estamos en medio de una crisis ecológica, bélica y económica brutal, y parece que no acabamos de acertar, ¿no? La extrema derecha está en auge y no acabamos de dar una respuesta adecuada a todo ello, ¿no? Entonces, pues a mí me encantaría que este libro sirviera pues, para reflexionar, ¿no? Sobre la izquierda, sobre lo que necesitamos, sobre qué respuestas tenemos que dar a la situación actual, pero no de una manera crítica. Yo creo que la izquierda revolucionaria, la ORT, el MC, el LKI, el PTE, eran las herramientas que tenía la clase obrera y que tenían los movimientos sociales de aquella época y respondían a la situación de aquella época, ¿no? Y yo creo que hoy en día necesitamos nuevas herramientas, ¿no? Y debemos reflexionar sobre cómo debemos responder a ello. Pero yo creo que volver al pasado y revisitar, conocer lo que fue la izquierda revolucionaria, pues nos puede ayudar en esa reflexión, ¿no? Y a mí por lo menos pues me haría gran ilusión si los movimientos sociales y la izquierda de hoy en día pues encontraran al menos la oportunidad de reflexionar en mi libro y bueno, pues ya solo con eso me sentiría satisfecho del trabajo realizado, ¿no? Y con esto acabo, espero que os haya gustado. Es que ricasco, muchas gracias.